En un protocolo clásico, yo llego, me siento, toco, ustedes escuchan, a los 20 minutos se va uno, posiblemente los 25 se van dos, tres, y así hasta que la sala se queda casi vacía. La idea de estos recitales es acercar lo más posible al público a un concierto de piano, un recital de piano, tratando de involucrar lo más posible a la audiencia con el intérprete. Esto ayuda muchísimo porque en muchas ocasiones el público se siente ajeno totalmente a lo que uno está haciendo aquí. Si es algo complejo, si no explica nada de lo que está haciendo, tampoco se entiende nada. Entonces hay que abrir como esos canales de comunicación para que el concierto sea más exitoso, en el sentido de que la gente se vaya con un buen sabor de boca, con ganas de regresar a otro recital, con otra persona o con la misma. Voy a empezar a incluir en este repertorio varias obras mexicanas, precisamente con la intención de hacerlo más accesible auditivamente y con la intención de que la gente se identifique con obras que en alguna ocasión ha escuchado, por lo menos, si no es que las ha cantado. Todo, por supuesto, pertenece al ámbito académico formal. No hay nada en este repertorio que sea comercial, por supuesto, dado que es un recital de piano clásico. Voy a empezar con la obra que viene ahí, que es la Nocturno de Chopin, en Opus 15, número 1, en Fa mayor, para que nos dé tiempo de hablar un poquito acerca de cada obra y de entender lo que está sucediendo. Bueno, Chopin es uno de los más grandes expositores del periodo romántico. Es quien más tiene la obra más extensa de ese periodo para piano. El piano estaba en el auge, el piano era el rey de los instrumentos en ese momento. Acababa de pasar por Beethoven, por Haydn, por Mozart, cuando Beethoven todavía rompía pianos porque no se habían perfeccionado, porque el mecanismo todavía no era tan complejo y estaba en camino a perfeccionarse. Tardó mucho en llegar a este sistema. Esos pianos se rompían y por supuesto se fueron descontinuando. En el periodo romántico fue cuando el piano tomó su forma ya como lo conocemos ahorita, la maquinaria como tal. Entonces era como que la novedad y los compositores se sentían como niños con juguete nuevo, componiendo todos música para piano como solista o para piano y orquesta o para cuartetos donde lleva piano, quintetos donde llevaba piano. El piano tuvo su gran auge en este periodo, el periodo romántico. Y la primera obra que voy a interpretar es un nocturno de Chopin. Un nocturno es una forma musical, es como decir un vals, es como decir una polka, un baile del salón. Un nocturno es una forma musical académica que se caracteriza por ser sutil, sublime, melódico, muy romántico, muy emotivo, con una parte que ligeramente va haciéndose cada vez más fuerte, más intensa, y luego regresa otra vez a la calma, a lo melódico, a lo sensible. Pero este nocturno me gusta a mí en lo particular porque no pasa por ese cambio ligero, sino que entra directamente a una parte muy intensa y de igual forma regresa a lo sublime, a lo delicado. Es el nocturno opus 15 número 1 en fa mayor de Frédéric Chopin.
Bien, sí pudieron identificar esta parte que les digo del contraste. No es algo que caracteriza a los nocturnos, solo que a veces no se alcanza a distinguir porque el paso a esa parte es ligero, es poco a poco y luego regresa igual. Este nocturno en especial no, creo que por eso me gusta a mí en lo personal tanto, ¿no? Bien, vamos ahora a otro periodo, a lo que siguió del romanticismo. Vamos a impresionismo. Aquí sucedió algo muy raro en Europa. Romanticismo, Europa. ¿Sí? Todo querías triunfar en el romanticismo, en el arte, París, vámonos a París, todos. Impresionismo se quedó en Europa, se quedó en Francia, ¿sí? Pero España tomó otro rumbo. España no tiene un periodo que lo caracterice o que se llame impresionismo. No hay como tal impresionismo español. Porque mientras en Francia, en París, Debussy, Ravel, el bolero de Ravel, Debussy, el Claro de Luna y esas obras tan famosas, en España estaba Isaac Albéniz, Manuel de Falla y toda esa escuela que no optaron por esa forma de composición, sino que iniciaron una búsqueda de la música con sus raíces, la música del pueblo, y la llevaron a la sala de conciertos. Entonces surgió el nacionalismo como tal, por primera vez así denominado oficialmente. Eso es el nacionalismo, buscar una obra popular y llevarla a una sala de conciertos. La obra que voy a tocar tiene un trasfondo que a mí me parece muy interesante. Es de Joaquín Turina, es una habanera. A pesar de ser una obra, una danza, la habanera es una danza muy bailable. Joaquín Turina, español, nunca pudo triunfar en su país, nunca pudo triunfar en Madrid, en Barcelona. Lo intentó muchas veces y nunca pudo. Entonces se fue a París y triunfó. Su estrenó un cuarteto para cuerdas y fue un éxito. Pero estaba en el teatro, estaba Isaac Albéniz, que es uno de los más grandes expositores del nacionalismo español. Entonces le dijo, yo te prometo que si dejas de componer música con influencia francesa, te voy a publicar todas tus obras, te las voy a editar y voy a hacer que las toquen. Entonces, pues wow, fue una gran oferta para Joaquín Turina. Entonces se regresó a Madrid, pero nunca pudo dejar esa influencia que adquirió en Francia el poco tiempo que estuvo, porque fue el momento donde tuvo más éxito. Entonces su música es una mezcla muy preciosa en lo particular, me parece, porque tiene esa esencia española, pero tiene ese toque también francés. De repente parece que estás escuchando a Debussy o a Ravel, pero de repente parece que estás escuchando a Isaac Albéniz. Y eso me gusta, a mí me gusta mucho. Lo criticaron mucho y tiene una obra inmensa para piano que es muy poco conocida. También lo tiene para guitarra y su obra no ha sido muy difundida hasta el momento. Y yo me inclino mucho por estas obras que no han sido tocadas. Esta obra no se encuentra, por ejemplo, en YouTube, donde encuentras absolutamente todo. No encuentras un solo video en YouTube de esta obra. Espero ser el primero. Y se me hizo muy curioso que no hubiera una sola grabación de una obra que es tan hermosa. Esta obra la compuso estando en París y pertenece a una suite que se llama Recuerdos de la Vieja España, porque añoraba su país, pero se quedaba ahí porque ahí tenía éxito. Fue antes de que regresara, y es una habanera, es la segunda parte, es la segunda obra que pertenece a esta suite, que se llama Recuerdos de la Antigua España.
Bien, eh, pasamos al repertorio de una serie de obras mexicanas. Vamos a iniciar con una serie de 3 danzas. Se llaman 3 danzas tropicales de Ernesto Lorduy. Es un compositor también poco conocido aún hasta el momento. Ernesto Lorduy tiene una historia ahí que marca su vida como músico. Siendo muy niño pierde a sus padres de una familia muy adinerada y su hermano mayor, como para consolarlo, lo lleva a pasear, se lo lleva paseándolo por todo el mundo. Pero él siempre estudia música, siempre se inclinó por la música, entonces a donde iba estudiaba música y pues agarraba de aquí y agarraba de allá y tuvo maestros en Ucrania y tuvo maestros en todas partes del mundo. Su música está llena de influencias de todo el mundo, pero nunca deja de sonar a una danza de salón, a un baile, a un vals, a una pieza mexicana. Nunca deja esa esencia, pero incluyendo estos pequeños toques como de otros países. Es una serie de 3 danzas, hay una ligera pausa entre cada danza, y bueno, el final realmente es hasta la tercera y es muy claro cuando es el final, ¿no? Lo que vean, sientan o vean antes es solo una pausa antes de la siguiente danza. Estas danzas tienen las 3 la misma característica, una danza que empieza con una pequeña introducción que es muy contrastante del desarrollo de la obra. Es decir, empieza muy rápido y el desarrollo puede ser más tranquilo. ¿Sí? Y las 3 tienen el mismo esquema. ¿Sí? La que está ahí como número 5.
A continuación, una danza pequeña que seguramente todos aquí, por lo menos los que están de este lado, tal vez los jóvenes de por allá no, pero por lo menos los de acá, estoy completamente seguro de que la han escuchado en alguna forma, ya que se ha grabado por muchos intérpretes. Es de un compositor sinaloense. Muchas personas no lo saben porque desarrolló todo su trabajo y vivió todo el tiempo en Jalisco. Y bueno, Jalisco lo adoptó, pero es un compositor sinaloense que tiene una obra preciosa que hace poco se empezó a difundir también, pero hasta hace poco realmente se conocía poco de este compositor, solo esta obra, y el gente dice El Adiós de Carrasco. La danza se llama Adiós, el autor es Alfredo Carrasco, es como el bolero de Ravel, es un bolero, no es el bolero de Ravel, es Adiós, y es una danza en forma de habanera, que bueno, también lleva letra, pero está también la opción de piano solo, que me parece también muy bella. Es una danza pequeña.
Bien, eh, dentro de la música mexicana, académicamente, uno de los más grandes expositores en su época, y no en su época, es Manuel M. Ponce, criticado en su tiempo por ser un imitador de la música europea, pero ¿cómo evitarlo si se formó en Europa casi toda su vida? Ponce era casi un genio, no sé, su obra es preciosa, inmensa, para canto, para guitarra, para piano, para orquesta, tiene muchas obras y tenía una habilidad increíble para improvisar sobre temas ya escritos de compositores en su... Hay anécdotas, a mí me tocaron todavía maestros que fueron alumnos directos, que cuentan que sus maestros les contaban que Ponce decía, voy a tocar algo de Mozart, y se ponía a improvisar sobre algo que había hecho Mozart, pero con el toque mexicano, en el momento, eso es genialidad, que no se le reconocía, se le señaló siempre por ser un imitador de la música europea, porque ciertamente de repente parece que estamos escuchando a algún compositor europeo, pero sin embargo fue un gran expositor del nacionalismo mexicano, ¿no? Junto a Felipe Villanueva y Ricardo Castro, pero Ponce, digamos, que encabeza la lista de los más conocidos, ¿no? Esta obra en particular, Ponce se sintió conmovido por la historia de un escultor, se me fue el nombre ahorita, alguien tal vez lo sepa, que perdió un brazo, creo el brazo derecho, a causa de una gangrena, y Ponce se sintió conmovido. Alguien, un escritor, mencionó a este escultor en su libro. Ponce leyó el libro y se sintió conmovido y compuso una obra para ejecutarse solo con mano izquierda, y le puso en francés malgré tout, que significa a pesar de todo, haciendo alusión a que a pesar de todo podía seguir esculpiendo, ¿no? Porque este compositor, de hecho la escultura estuvo prácticamente arrumbada, grafiteada en el DF, en algún recinto descuidado, hasta que fue trasladada primero a un lugar privado, a una casa particular, y ahora se expone ya que se restauró y todo. La escultura es una mujer recostada sin el brazo, ¿no? Sin el brazo derecho, creo que es así la imagen. Entonces esta obra es una danza en forma de habanera para ejecutarse solo con mano izquierda. A ver qué tal, porque el frío aquí, los dedos no calientan.
Bien, vamos a pasar a la última obra. Es una tocata de Aram Khachaturian. Aram Khachaturian, de origen armenio, su madre era de Armenia, se fueron a vivir a la ex Unión Soviética desde que él era muy pequeño, así que se formó, no estudió música formalmente desde un inicio, estudió música de niño, pero él fue economista. Y su obra musical realmente empezó como un gusto, no profesionalmente, pero llegó a destacarse tanto como en su época Prokofiev, Shostakovich, que eran los grandes de ese momento. Llegó a codearse con ellos. No tiene una obra tan extensa, pero tiene cosas bastante interesantes para una dotación de instrumentos muy variada. Lo que yo voy a tocar para finalizar este recital, ¿ven lo que les decía? Que es por eso bueno estar interactuando. Siguen todos aquí, creo. No se me fue ninguno, espero. Por eso es bueno interactuar, ¿no? Y hablar un poquito para entender qué es lo que está sucediendo. Esa obra se llama tocata. Sí, tocata. Una tocata también es una forma musical, igual que una habanera, igual que una, al principio, nocturno. Es una forma musical, como en la música popular es el vals, la norteña, es lo mismo, pero dentro del género académico. Una tocata inició el término como tal en el barroco y su único objetivo era demostrar la habilidad técnica del intérprete. Para los ejecutantes era una tocata y para los cantantes era una cantata, llena de virtuosismo, llena de gueregueres y de un montón de cosas. Algo muy interesante con esta obra es que sin saberlo, tanto mi maestra como yo, decíamos que algo sucedía con esta obra cuando la estaba estudiando, que no fluía, o sea, salían las notas, pero algo estaba ocurriendo que no fluía. Entonces mi maestra es bailarina también, y me dijo, ¿sabes qué? Es que tienes que bailar esto, tienes que bailar, no te va a salir hasta que la bailes. Y yo así de, ¿cómo? O sea, yo como con mis 2 pies izquierdos, 3 pies izquierdos, o sea, me resultaba imposible. Pues por lo menos mueve los hombros, me dijo, pero muévete cuando estés tocando, báilala a ver qué sucede. Pues sucedió algo, ¿sí? No sé qué, pero sucedió algo. Y a raíz de ahí empecé a experimentar esto. Después empecé a leer acerca de Aram Khachaturian y leí que fue uno de los primeros compositores en afirmar que el ballet o que el baile y la música deberían estudiarse juntos, que todo músico debería saber un poco de baile y que todo bailarín debería saber un poco de música. Pero eso yo lo supe hasta después. Aram Khachaturian tiene una extensa obra para cine, para películas famosas, para puestas en escena de obras teatrales. Compuso mucha música atmosférica, así para ballet, por ejemplo. Esa fue como su fuerte, ¿no? Afirmando esta teoría del baile, del movimiento, del ritmo, del primero lo siento en el cuerpo y luego lo puedo expresar, ¿no? Y eso influyó también incluso en varias metodologías que usaron después algunos pedagogos que desarrollaron metodologías para niños. Yo las he usado y funcionan increíblemente cuando enseñas la música a través del cuerpo. Primero lo siento, lo experimento y luego lo llevo al instrumento. Es mucho más sencillo y más divertido. Entonces es una tocata en mi bemol menor de Aram Khachaturian. Sinceramente, en algún momento el sonido ha estado fuerte, la sala es pequeña. ¿Rosy? ¿Sí? Se escucha muy bien. Ok, bueno, lo voy a dejar así, conste.
sé cómo Kevin cabe aquí, ¿eh? Cómo Kevin cabe aquí. Está tan grande. Es que era chiquita la Vale.
El Centro de Innovación y Educación entrega el presente reconocimiento a Omar Abel Carrasco Cota por su valiosa participación en el recital de piano en honor a María Luisa Lizárraga, impartido el día 23 de junio de 2015 en el lobby principal del Centro de Innovación y Educación. Bien, sí pudieron identificar esa parte que les digo del contraste. No es algo que caracteriza a los nocturnos, solo que a veces no se alcanza a distinguir porque el paso a esa parte es ligero, es poco a poco
y luego regresa igual. Este nocturno en especial, no, creo que por eso me gusta a mí en lo personal tanto, ¿no? Bien, vamos ahora a otro periodo, a lo que siguió del romanticismo. Vamos al impresionismo. Aquí sucedió algo muy raro en Europa. Romanticismo, Europa. ¿Sí? Todo querías triunfar en el romanticismo, en el arte, París, vámonos a París, todos. Impresionismo se quedó en Europa, se quedó en Francia, ¿sí? En un protocolo clásico, yo llego, me siento, toco, ustedes escuchan, a los 20 minutos se va uno, posiblemente los 25 se van dos, tres, y así hasta que la sala se queda casi vacía. La idea de estos recitales es acercar lo más posible al público a un concierto de piano, un recital de piano, tratando de involucrar lo más posible a la audiencia con el intérprete. Esto ayuda muchísimo porque en muchas ocasiones el público se siente ajeno totalmente a lo que uno está haciendo aquí. Si es algo complejo, si no explica nada de lo que está haciendo, tampoco se entiende nada. Entonces hay que abrir como esos canales de comunicación para que el concierto sea más exitoso, en el sentido de que la gente se vaya con un buen sabor de boca, con ganas de regresar a otro recital, con otra persona o con la misma. Voy a empezar a incluir en este repertorio varias obras mexicanas, precisamente con la intención de hacerlo más accesible auditivamente, y con la intención de que la gente se identifique con obras que en alguna ocasión ha escuchado, por lo menos, si no es que las ha cantado. Todo, por supuesto, pertenece al ámbito académico formal. No hay nada en este repertorio que sea comercial, por supuesto, dado que es un recital de piano clásico. Voy a empezar con la obra que viene ahí, que es la Nocturno de Chopin, en Opus 15, número 1, en Fa mayor, para que nos dé tiempo de hablar un poquito acerca de cada obra y de entender lo que está sucediendo. Bueno, Chopin, uno de los más...
grandes expositores del periodo romántico. Es quien más tiene la obra más extensa de ese periodo para piano. El piano estaba en el auge, el piano era el rey de los instrumentos en ese momento. Acababa de pasar por Beethoven, por Haydn, por Mozart, cuando Beethoven todavía rompía pianos porque no se habían perfeccionado, porque el mecanismo todavía no era tan complejo y estaba en camino a perfeccionarse. Tardó mucho en llegar a este sistema. Esos pianos se rompían y por supuesto se fueron descontinuando. En el periodo romántico fue cuando el piano tomó su forma ya como lo conocemos ahorita, la maquinaria como tal. Entonces era como que la novedad y los compositores se sentían como niños con juguete nuevo, componiendo todos música para piano como solista o para piano y orquesta o para cuartetos donde lleva piano, quintetos donde llevaba piano. El piano tuvo su gran auge en este periodo, el periodo romántico. Y la primera obra que voy a interpretar es un nocturno de Chopin. Un nocturno es una forma musical, es como decir un vals, es como decir una polka, un baile del salón. Un nocturno es una forma musical académica que se caracteriza por ser sutil, sublime, melódico, muy romántico, muy emotivo, con una parte que ligeramente va haciéndose cada vez más fuerte, más intensa, y luego regresa otra vez a la calma, a lo melódico, a lo sensible. Pero este nocturno me gusta a mí en lo particular porque no pasa por ese cambio ligero, sino que entra directamente a una parte muy intensa y de igual forma regresa a lo sublime, a lo delicado. Es el nocturno opus 15 número 1 en fa mayor de Frédéric Chopin.